Purificación Carpinteiro, con este contexto y con los elementos de información que recuperamos de ayer a hoy, ¿qué nos dices, Purificación? Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bueno, el caso de los ferrocarriles es un caso que, aunque parezca raro decirlo, es muy semejante al caso de las telecomunicaciones. Estamos hablando de redes. Y lo más sorprendente es que en el caso de las telecomunicaciones, todo mundo clama por y todo mundo entiende la necesidad de la interconexión. Es decir, que las llamadas que son originadas en una empresa de telefonía puedan terminar en la red de otra operadora de telecomunicaciones. Y sin embargo, en el caso de los ferrocarriles, no lo entendemos. Tenemos estos monopolios que pensaron que en el momento en el que recibieron estas concesiones, recibieron el derecho a ser monopolios, cuando no ese es el caso, que simplemente se han negado de manera constante y continua, y te digo, desde que yo era subsecretaria, este era un asunto de que era objeto de discusión en las mesas de reunión con el secretario de Comunicaciones, en donde precisamente el gran conflicto que había entre las empresas, en donde no se querían interconectar o permitir que los vagones de uno o los trenes de una empresa pudieran transitar por las carreteras o las redes ferroviarias de la otra, y esto pues obviamente trae consecuencias terribles, porque al final de cuentas lo que se hace son cotos de poder, es decir, se dividió, hagamos de cuenta que el país se dividió como pedazos de pastel, en donde una operadora de ferrocarriles pues simplemente tiene sus trenes, no deja a nadie más pasar, y la otra hace lo mismo, y por lo mismo, al no haber competencia, pues imponen los precios que ellos consideran, inclusive, bueno, en muchos casos, ¿verdad?, simplemente poniéndose de acuerdo cuánto van a cobrar, porque pues al final de cuentas todos son parte de monopolios territoriales. Pero esto simplemente ya se acabó. Yo decía, abrimos esta caja y están saliendo las arañas. Recordemos que nuestra Constitución en el artículo 28 establece que están prohibidos los monopolios. Y hasta antes de que fuera, digamos, modificada la Constitución para decir que los ferrocarriles ya no eran del Estado, porque se consideraba que todo lo que es del Estado no es un monopolio, no se puede considerar un monopolio, hasta antes, bueno, pues simplemente era ferronales, ¿no?, ferrocarriles nacionales, y por lo tanto, pues obviamente ese transporte, digamos, era parte de lo que era la actividad del Estado. Pero ahora, y con las nuevas modificaciones que se hicieron a partir que fueron publicadas el 11 de junio del año pasado, pues queda muy claro que este tipo de monopolios tienen que ser combatidos, son inconstitucionales, y por lo tanto todas las leyes correspondientes o que dieron protección a monopolios, como es el caso precisamente de la ley reglamentaria del servicio de ferrocarriles, bueno, pues tendrán que ser modificadas para adecuarse al nuevo marco jurídico que prohíbe, o más bien expresamente determina, que los monopolios simplemente ya no podrán existir. Claro, vamos a ver que los concesionarios van a pelear por sus monopolios, porque pues al final de cuentas, ¿quién no va a pelear por sus intereses? Recordemos que a pesar de que todos estos son, al final de cuentas, concesiones sobre bienes nacionales, pues al final ellos siempre van a pensar que son suyos, que al obtener una concesión lo que obtuvieron es la propiedad, cuando no se dan cuenta que al final de cuentas los rieles, los caminos, digo, todo lo que serían las vías de ferrocarriles son propiedad del Estado y van sobre terrenos federales que son concesionados como parte precisamente del servicio que tienen que ofrecer, y que por consecuencia ellos tienen que apegarse a las leyes del Estado mexicano. Y esa es la situación. Y tiene razón, o sea, no es posible que tengamos a un
presidente de la Comisión de Comunicaciones que tendrá que dictaminar en relación a esta nueva ley reglamentaria, que haya sido colaborador cercano, subsecretario inclusive de la Secretaría de Comunicaciones, en el momento en el que precisamente se estaba llevando a cabo todo este proceso. ¿Crees pertinente entonces, Purificación, que lo que dice, por ejemplo, aquí veíamos en la jornada que trae una amplia cobertura del tema y lo retomamos hace rato, que es pertinente lo que dice Dolores Padierna, que es exactamente lo que tú estás planteando? ¿Es conveniente que un tema de este calibre esté en buena medida en su parte legislativa en manos de quien fue una parte del gobierno que dio estas concesiones y que hoy defiende a lo que sería, digamos, el actual estado de las cosas hasta que la ley no termine de aprobarse en materia de ferrocarriles, que es Javier Lozano? ¿Tú también te pronuncias porque no tome parte legislativa del asunto siendo senador de la República? Bueno, yo creo que el senador Javier Lozano tendría que excusarse. Sabemos que existe en la Constitución precisamente la obligación de los servidores públicos, y déjeme decirle, porque muchos legisladores inclusive se han atrevido en algunas ocasiones a decir que ellos no son servidores públicos, la Constitución establece que los legisladores son servidores públicos y que tienen que excusarse en aquellos temas en los que tienen intereses o los han tenido. Y que bueno, pues por principio de ética debería de excusarse, pero si no por ética debería de excusarse, y si no deberíamos demandar que se excusara, inclusive buscar responsabilidad que lo lleve inclusive a la inhabilitación para ejercer de cargos públicos, puesto que así está establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la propia Constitución. Es decir, el senador Javier Lozano, que formó parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que fue precisamente quien llevó a cabo el proceso de licitación de estas concesiones, o más bien de entrega de estas concesiones, y obviamente liquidación de ferronales, pues evidente, y que en el que, por cierto, él primero fue oficial mayor de esa secretaría, en ese momento a cargo de Carlos Ruiz Sacristán, y que posteriormente fue subsecretario. Tendría que excusarse de este proceso. Pues está Purificación Carpinteiro, el asunto a la mesa. Veremos qué dicen los senadores de la República a partir de este debate, de esta postura pública que han asumido los concesionarios a través de esta Asociación de Ferrocarriles AC, que ya ayer comentamos ampliamente. Y bueno, pues veremos en qué termina el asunto. En efecto, van de por medio muchas cosas, no solo las tarifas, sino la ampliación precisamente de la presencia de ferrocarriles en México a través de lo que la ley reglamentaria del servicio ferroviario que se aprobó en la Cámara de Diputados establece. Así que no perdamos la comunicación Purificación Carpintera sobre este tema. Y ya que tú misma mencionas que el tema de los ferrocarriles se parece al de las telecomunicaciones, déjame aprovechar que estamos al habla contigo para, después de la pausa, preguntarte de otro asunto del que sabes que tiene que ver con lo sucedido en la sesión del Instituto de las Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en algo que a mí me ha sorprendido y en los que he podido conversar sobre el tema en las últimas horas ha sorprendido mucho, que es una resolución judicial que frena la definición de un tema principalísimo como el famoso Most Carrier, Most Offer. Un juez del DF que, bueno, ya mencionamos, ahora sabemos tiene incluso impugnaciones penales por parte de MBS por otras resoluciones judiciales que ha emitido a favor de la televisora principal de este país, y es ese juez el que determina enviarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones pues este elemento judicial que los hace posponer y analizar jurídicamente el tema de las competencias. ¿Es o no el Instituto Federal de Telecomunicaciones la entidad reguladora máxima de las telecomunicaciones? Pues hay un juez que lo pone en duda, y como lo puso en duda o lo cuestionó vía un elemento judicial como el que envió, hizo que lo que ayer se iba a definir no se definiera, y seguimos pateando el bote con una definición que urge se tome a la luz de la propia sociedad. Volvemos, Purificación, si te parece, con este tema. De acuerdo.